especial Mirada al Diálogo. Gracias a ustedes por acompañarnos en nuestro sitio en internet www.cdn.com.do. También recuerde que pueden hacernos los comentarios utilizando el hashtag Mirada al Diálogo a través de la cuenta de Twitter. Todos sus comentarios los vamos a intentar leer al finalizar esta hora que pasa volando, y por eso quiero darle inmediatamente el paso a ustedes. Arranquemos, lo hacemos de la misma manera, de izquierda a derecha. Vamos a darle la oportunidad. Vamos a darle, adelante, diputado Méndez. Lo primero es que tenemos que saludar el hecho de que las partes en conflicto en Venezuela se avengan a un diálogo. Todo el que acepta ir a un diálogo es porque con ese solo hecho está diciendo estoy dispuesto a ceder. Pero cuando se va a un diálogo también se está implícitamente aceptando de que yo te reconozco y tú me reconoces. Tú me reconoces autoridad y yo te reconozco autoridad. Por lo tanto, yo creo que lo que debemos llenarnos de optimismo y esperar que de ese diálogo, de esas negociaciones, con comillas o sin comillas, realmente pueda surgir lo que aspira el pueblo venezolano: paz, tranquilidad, y que todos los procesos y el calendario electoral pendiente pueda cumplirse. El presidente Nicolás Maduro ha dicho, no hay problema, vamos a las elecciones presidenciales, sí, lo garantizamos. Ahora, hay situaciones ya que se han dado, que son hechos constitucionalmente avalados, entiendo, como es la Asamblea Nacional Constituyente, que establece la Constitución venezolana, que todos los poderes quedan adscritos, no propiamente adscritos en términos que son dependencia, sino que le deben reverencia, le deben mandato, le deben algún nivel de reconocimiento de autoridad a la Asamblea Nacional Constituyente. José Julio. La Constitución lo establece así. Y la Constitución también establece que la Asamblea Nacional es el órgano, es el poder legislativo, que fue electo, recuerden ustedes, por 14 millones de venezolanos. Un proceso que fue avalado por la comunidad internacional, un proceso en el que incluso en el 2015 no hace 60 años, había también diputados allí de la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué ocurrió posteriormente? Se elige esta Asamblea Nacional Constituyente, que hay que decirlo, está contemplada en la Constitución venezolana, sí. Ahora, la forma en la que se llevó el proceso de elección de esa Asamblea Nacional Constituyente es lo que desde los sectores de oposición, y ojo, son más de 40 países a nivel internacional que no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, y por eso Venezuela no puede negociar absolutamente ningún contrato internacional en este momento, si no lo avala la Asamblea Nacional, el Congreso venezolano. Eso es una realidad, y entiendo que también por eso tenemos que dialogar, porque no tenemos de otra. José Julio. Catherine, me quitaste prácticamente la palabra de la boca. Yo creo que el diputado tiene razón en una cosa fundamental: el reconocimiento. Por eso nosotros le pedimos y le hemos estado pidiendo al gobierno venezolano que reconozca el desabastecimiento de las medicinas y el desabastecimiento de los alimentos. También le pedimos al gobierno venezolano que reconozca que dentro de las cárceles hay políticos que están presos por el simple hecho de protestar pacíficamente. Esos son los reconocimientos que nosotros queremos que dentro del marco de los 6 puntos del diálogo pueda reconocer el gobierno venezolano. También la oposición, que de una manera u otra ha jugado un rol no muy protagónico por el hecho de que no han concurrido de manera unificada con los puntos de acuerdos para lograr negociar de una manera más satisfactoria con el gobierno venezolano. Mi posición es, aparte de lo que tú dices, Catherine, de que hay muchos sectores representados, de que integren otros sectores, por ejemplo, como el caso del Movimiento al Socialismo, que es un partido que participó en las elecciones municipales, y que el cronograma electoral del que habla el diputado se respete. Sí, la oposición nunca ha estado en contra de que se vayan a elecciones, claro, pero con un Consejo Nacional Electoral que sea prudente, que sea equilibrado, que no solamente estén de una manera u otra representados las autoridades del gobierno, sino que sea un Consejo Nacional Electoral que pueda garantizar los resultados emanados de la voluntad del pueblo venezolano. Ese es el tipo de reconocimiento que nosotros queremos de una manera muy responsable que el gobierno venezolano ponga y reconozca dentro de esta tercera ronda del diálogo o de las negociaciones. Yo quiero hablar un poco de los países que están acompañando dicho diálogo, y entre ellos los países que acompañan desde el lado de la oposición. Y quiero hablar de Chile. ¿Por qué de Chile? Porque Chile lo preside Michelle Bachelet,
del Partido Socialista de Chile. Su canciller es Geraldo Muñoz, que fue preso político durante la dictadura de Pinochet. Incluso la propia Michelle Bachelet fue presa política durante la dictadura de Pinochet. Y su padre murió torturado. Y entonces yo creo que cuando se quiere presentar el conflicto que vive Venezuela, o por ejemplo los países que se pronuncian a favor de la democracia en Venezuela, decir que solamente se trata de derechistas, de fascistas, de anticomunistas, yo creo que eso es faltar a la verdad. Yo creo que eso es caer en etiquetas, y eso es ignorar una realidad que se refiere a, por ejemplo, Venezuela, que en el año 2001 era el país más rico de Sudamérica, hoy en el año 2018 es el más pobre. Venezuela, que tiene 2000% de inflación. Venezuela, que está sufriendo por el desabastecimiento que desconoce el gobierno, porque a mí personalmente, Yetzel Román, me tocó estar en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y tomé la palabra frente a los representantes de todos los países que componen la OEA y hice un llamado a un canal humanitario para Venezuela, y el representante del propio gobierno fue quien negó y que me dijo que si conocía a quien estuviese pasando hambre en Venezuela, que se lo dejara saber, por favor, porque se le iba a ayudar, como si se tratara de una persona o 5. Nosotros mismos hemos visto cómo ese éxodo venezolano ha surgido por toda América Latina, porque ha colapsado completamente. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, como estamos todos los demócratas, como estamos todos los latinoamericanos que queremos una Venezuela unida, una Venezuela en paz, estamos de acuerdo con que se llegue a un acuerdo, pero ese acuerdo tiene que ser en base no solamente al reconocimiento de que hay un gobierno y de que hay una oposición, tiene que ser el reconocimiento de que se ha llegado a un colapso y que tiene que cambiar, y ese cambio tiene que ser profundo, porque no puede ser únicamente un cambio maquillado, un cambio cosmético. Tienen que transformar las instancias electorales de modo que se pueda participar de manera diáfana, de manera abierta, como queremos en República Dominicana, y que, por ejemplo, quizás muchos de los televidentes no entienden lo que está pasando en Venezuela. Imagínense que aquí mismo tuvieran, ahora mismo en la reciente negociación de la Junta Central Electoral, que se hubiera impuesto, como pasó en Venezuela desde el año 99 en adelante, un mismo sector durante tantos años avalando elección tras elección tras elección sin ninguna condición para participación. Víctor. Sí, sin lugar a dudas, lo que tenemos con el conflicto de Venezuela traspasa ya a lo que es las luchas ideológicas. Tenemos claro que una lucha, una realidad que se ha planteado ha sido la desconexión de la clase política, tanto del oficialismo como de la oposición, con el sentir nacional. Hay una crisis identitaria de representatividad, y de ese punto de vista lo que tenemos es claro es que este diálogo plantea y supone una espada de Damocles para la estabilidad y la credibilidad en el sistema de partidos políticos en el Estado de Venezuela. Ahora bien, sí que tenemos que ver desde otro punto de vista, el punto de vista geopolítico, y es que si no hay resultados en la noche de hoy, ya las esperanzas y también el elemento de la cohesión que podrán tener los demás estados que hasta ahora o han estado como observadores, o los bloques de países a nivel multilateral que han estado planteando sanciones, porque aquí quiero hacer una acotación. Sí. Veo mucho en la prensa, Estados Unidos sanciona, Estados Unidos no puede sancionar a nadie. La sanción en el orden internacional solo está prescrita para los organismos internacionales, que así en sus cartas constitutivas así lo establezcan. Por lo tanto, a nivel bilateral, un Estado lo que puede hacer son medidas de retorsión, y es lo que ha hecho Estados Unidos y otros países en función a la situación de Venezuela. Ahora bien, en lo que sí llevó... ¿Por qué Estados Unidos no sanciona a nadie? No. Desde el punto de vista del derecho internacional no procede el concepto. Se ha dado el derecho de tener leyes extraterritoriales. Pero eso son cuestiones unilaterales. ¿Unilaterales? No multilaterales. Unilaterales en función a la acción de él. No importa cómo un sea. elemento conceptual básico de lo que es el derecho internacional. Y después podemos armar otra clase en función de eso, porque hoy estamos hablando de la crisis de Venezuela. Pero lo que en realidad tenemos planteado es que lo que llevó al gobierno a sentarse a dialogar fueron las medidas, las sanciones planteadas en los organismos internacionales. En la OEA, escapó de la OEA, estableció los mecanismos para salir de la OEA. En las Naciones Unidas, ahí tiene el juego trancado las sanciones, porque en el Consejo de Seguridad Venezuela cuenta con 2 votos de los países permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el caso de Rusia y Estados Unidos y China. Y en el caso ya de la Unión Europea, en donde no hay este juego de coacción en función de veto,
aquí sí entonces se ha planteado, y eso llevó al gobierno venezolano a aceptar un diálogo a nivel de Estado convocado por la República Dominicana en nuestro país. Por cierto que la Unión Europea hoy asoma un comentario, un comunicado, en el que dice que es vital aprovechar este momento con el objetivo de lograr soluciones acordadas para abordar las necesidades urgentes de la población. Solo puede obtenerse con seria implicación y un espíritu de compromiso entre las partes. Dice que Bruselas espera el gobierno de Venezuela se implique de manera flexible y constructiva en la negociación y no escatimar en esfuerzos para lograr resultados concretos en este encuentro, en el encuentro de hoy, se refiere Federica Mogherini. Tiene que ser así. Sí, tiene que ser así. Víctor, para concluir esta parte. Concluyendo, no, al contrario, y más que válido. Y en el caso entonces de la oposición, tiene una crisis de legitimidad. Este fraccionamiento que tiene la oposición es el caldo de cultivo perfecto para que el chavismo se mantenga gobernando. Y no lo terminan de entender. Es como que habemos 5 presidenciales y todos queremos ser presidente al mismo tiempo. No es posible. Frente a un madurismo, frente a un chavismo que está cohesionado, centrado con un solo candidato, Diosdado no discute la posición de Maduro. De ninguna manera. Por lo menos y públicamente. Entonces, el tema está en que haya una cohesión en el cuanto a la oposición. Lo que han hecho es menoscabar y aplaudir al que está preso, al que no le votan, al que sale, y esto no tiene sentido alguno. Y de ese punto de vista, entonces, para las elecciones de este año, lo que tendremos es a un chavismo volviendo a ganar las elecciones de manera rotunda, hasta que la madurez de la oposición entiendan ellos que la única vía no es salir a las calles a protestar, eso es correcto, eso es ejercicio democrático. Ahora bien, en orden, pero la cuestión que yo planteo es que lo que deben es salir con una oferta, un mensaje construido en conjunto como opción electoral para la población venezolana. Pues ahí están estos análisis. Me interesa muchísimo que ustedes vean también nuestros compañeros de La Voz de América. Un segundito, diputado. Vamos a ver qué piensa la gente en Caracas sobre este diálogo. ¿Cuáles son las expectativas de la gente en Caracas? Pues nosotros estamos acá en Santo Domingo. Sí. Vamos a ver qué piensan. Deberían llegar a un acuerdo porque aquí debe haber un cambio en este país. El presidente debería ponerse de acuerdo. Nosotros los venezolanos, de verdad, ¿qué está pasando? Hasta ahora la expectativa no es mucha porque lo que han hecho es como trasladar los mismos problemas cada vez y lo que hacen es engañar al pueblo diciendo que van a hacer un diálogo y nunca existe ningún diálogo. La solución es muy sencilla, o sea, que el gobierno permita abrirle canal humanitario, que permita elecciones libres y que dejen que la Asamblea Nacional gestione y haga la diligencia de las leyes que tiene que hacer. No, la verdad, yo perdí la esperanza de todo eso. O sea, yo lo que ellos decidan para mí ya es irrelevante. Ahí lo vieron ustedes. Vamos a irnos a comerciales. Al regreso, más.